En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía. Lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Saludarles, apreciados hermanos, en la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Hoy, de la mano de mi querida esposa, que Dios pues le está dando la fuerza para seguir adelante en este malestar, con este malestar que aún se encuentra, pero valientemente nos acompaña en el día de hoy. Saludos, Rosita. Hoy, el Día del Señor, que Dios nos permite y le damos gracias, pues invitarle que en familia escuchen la palabra de Dios y vayan a la Santa Misa, todos unidos en oración y perseverando, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica para lograr la meta propuesta o lo que Dios nos ha dejado, la salvación. Así es, y empezamos con Hebreos capítulo 3, versículo 7, para que en este día del Señor no seamos sordos a la voz del Señor, no le cerremos el corazón. Es su palabra, la invitación a ir acumulando tesoros en el reino de los cielos. ¿Cómo hacerlo? Hoy el Señor nos da un gran ejemplo, en ese entonces para aquel que conocía de las Escrituras y muy excelente en dar respuesta a lo que el Señor le pregunta, pero que vacila, por un lado, no es que vacile, sino que se excusa, vamos a decirlo así, se excusa por un lado desconocer quién es el prójimo. Hoy el Señor nos invita a que estemos atentos a su palabra y que no le cerremos la puerta del corazón. Expresamente lo dice el Espíritu Santo. Escuchemos, por favor, en Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, hoy que nos habla a través de su palabra. No endurezcan su corazón. Y no le cerremos la puerta del corazón. Pues bien, el Señor viene tomemos el Evangelio, viene a enseñarnos. A veces nosotros sacamos excusa,
Sí. Yo quisiera ayudar, yo quisiera heredar el reino de los cielos. ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, el Señor dice, ahí están mis mandatos. Maravilloso, le responde el maestro de la ley, conocedor, que le pone una prueba, una trampa. Pero después de saber que es correctamente lo que dice la Sagrada Escritura y toma en pasajes de Levítico y de Deuteronomio, el Señor le dice, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, está en lo cierto. Pero viene la excusa donde dice, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a compartir, Rosita, de nuevo Lucas 10, 25 en adelante. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y esa es la pregunta que muchos de nosotros podríamos hacernos. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Estemos prestos a lo que el Señor nos dice. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, Y muchos de nosotros podemos contestar igual, claro, conocedores de las Sagradas Escrituras. Otros todavía aún no, pero hay muchos que conocen de la Biblia y saben qué es lo que manda el Señor, sus preceptos, sus mandamientos. Y este hombre conocedor de ella responde bien, pone cuidado. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Excelente, eso manda la ley, la palabra de Dios, y en eso se resume la ley de los mandamientos. En eso, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Resumen de los 10 mandamientos: 3 primero para Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta para Dios. Los 7 restantes, al prójimo. Honra a papá, no robes, no mates, no adulteres, no diga falsos testimonios, no cometa actos impuros. Todo relacionado al prójimo. Cuando yo amo al prójimo, claramente no lo voy a robar, no lo voy a matar, no voy a desear los bienes del prójimo, no lo voy a maltratar. Por eso se resume la ley de los mandamientos en 2 grandes y hermosos mandamientos. Y fíjese cómo el Señor le responde a ese conocedor de la Biblia, que estaba buscando la manera de excusarse, porque le faltaba algo muy valioso. Jesús le dijo, excelente respuesta. Perfecto. Es decir, casi que tienes el reino, la herencia en tus manos. Perfecto, pero Haz eso y vivirás. hazlo. Ese es el detalle. Hazlo. Ponlo en práctica. Y téngame ahí, Rosita. Eso manda la palabra de Dios y nosotros debemos aceptarlo. Haz esto y vivirás. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Hazlo. Pero no tan solo hazlo. Nos recomienda que se lo demos a conocer a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos a su vez lo hagan, lo pongan en práctica. Deuteronomio 6, 3. Escuchemos. Escucha, pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Seguramente el conocedor de la Biblia, el del pasaje de hoy, se lo sabía de memoria. Por eso responde bien, perfecto. Pero no queda ahí. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Grábalos en tu corazón. Fíjese que no dice grábalo en tu mente. Usted te puede borrar. Grábalo en tu corazón. No queda ahí. Repíteselos a tus hijos.
dártelo a conocer a tus hijos, darlo a conocer a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. No te canses de hablarle de la palabra de Dios a tus hijos. La pregunta es, ¿lo estamos poniendo en práctica? ¿Lo estamos haciendo? Difícilmente, vamos a ser sinceros, difícilmente, porque no queda sino aquí, no pasa a nuestro corazón y por ende pues no lo voy a dar a conocer. Esto tenía este conocedor de las Sagradas Escrituras, sabía perfectamente lo que ella mandaba, pero no había llegado a su corazón. Van a ver, siga. Cuando te acuestes y cuando te levantes, grábalos en tus manos como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres. Lo dijo a su padre y nosotros, ellos lo transmitieron y esa ha de ser. Esa ha de ser la actitud que debemos tener los cristianos en dar a conocer la palabra de Dios, que existe un solo Dios al cual debemos amar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Bueno, él lo sabía y esa era la respuesta que le había dado. Perfecto. Ahora. El otro que quería justificar su respuesta, su pregunta. No, otra vez. Y despacio. Escuche lo que a nosotros nos ocurre constantemente. El otro que quería justificar. Quería justificar. ¿Qué? Su pregunta. Oye, conozco eso y dice así y al prójimo, pero resulta ser que no lo estoy haciendo. Venga, yo quisiera hacerlo, pero no lo hago porque es que, mire, no sé quién es mi prójimo. La palabra de Dios me invita a hacerlo, pero una justificación, una excusa que muchos tenemos. Oye, yo quisiera verdaderamente echarle la mano, ayudar, apoyar a mi prójimo, pero no sé quién es. Psst. Replicó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se da cuenta? Sabía, claro que sí, pero justificar, Señor, yo quiero saber y quiero heredar el reino de los cielos, pero ¿quién será mi prójimo? ¿Sería realmente que no conocía quién era su prójimo? ¿O sería que nunca jamás daba o ayudaba a su prójimo? Yo creo que era la última, porque, experto y conocedor de la ley, no va a saber quién es el prójimo. Solamente una prueba, solamente una justificación que estaba haciendo ante el maestro, ante el que ellos no reconocían como el Mesías. Pero el Señor nos da la lección. Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Y hemos escuchado el relato del samaritano. Ese hombre que era excluido, ese hombre que eran del pueblo pagano, que no creían en Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor de ese samaritano? Ante un sacerdote, un levita que pasó, vio al prójimo tirado, necesitado y no fueron capaces de echarle la mano. Adiós, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? El Señor nos invita a que el amor nuestro sea de boca y no solo de palabra. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 18. No solo ver a mi prójimo, ¿cómo estás ahí? Sino tomar el ejemplo de ese samaritano, que al final, si ustedes recuerdan, sacó unas moneditas, le dio al posadero, atiéndalo. Si algo más tiene que gastar, no dude en hacerlo, que a mi vuelta te lo cancelaré. Tremenda lección. Amamos a Dios, decimos amar a Dios, con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestro corazón, con toda nuestra fuerza.
pero al prójimo, al hermano, lo desechamos, lo hacemos a un lado. No debe ser así. La enseñanza de Dios hoy es que no nos justifiquemos, amados hermanos, por decir que no sabemos quién es el prójimo, porque ahorita, en otra maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos lo va a aclarar más fácil, para que ustedes y nosotros no nos justifiquemos y no ayudar al prójimo porque no sabemos quién es. Antes, escuchemos cómo dice San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos con puras palabras. No amemos con puras palabras. De repente pudo haber sido la acción de estos dos primeros protagonistas de esta escena. Eran tres. Pero las dos primero podría ser esta otra vez. Hijitos, no amemos con puras palabras. Que amaban, sí, pero de pura palabra. El Señor no quiere eso. El Señor quiere el complemento. Otra vez. No amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. De verdad y con hechos. Con hechos. Ha de ser esa la actitud nuestra ante el mensaje de Dios que nos regala en el día de hoy. Y lo vamos a mostrar en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Para que no nos justifiquemos, para que no digamos, oye, ¿quién será? ¿Quién será el prójimo? ¿Será el que está más cerca de mí? ¿Será el que yo más amo? Y la pregunta inicial, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Esto, el Señor nos pone esta maravillosa enseñanza para que ustedes y nosotros la tomemos y no nos quedemos solamente con el amor del labio para afuera, de fuera de nuestra boca, sino ponerlo en práctica. No sabemos cómo hacerlo, ¿verdad que no? Pues presten mucha atención. Sí, presten mucha atención. El Señor nos enseña en el día de hoy cómo hacerlo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Y cuál es la recompensa? Esa no es la pregunta de hoy. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Cuál es nuestra recompensa? Si lo hacemos, si lo ponemos en práctica. Pero también está si solamente de pura boca para afuera. Vamos a ver. Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. ¿Qué es suyo? Allí. Allá donde nosotros debemos luchar y queremos, ¿no? Y la pregunta de hoy, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, para alcanzar la salvación? Allí. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Todas, aquí no nos vamos a escapar nadie, ni aquellos que se dicen que no tienen pecado. Todas, sí, todas las naciones estaremos en su presencia. Juicio universal. Y separará a unos de otros. Va a separar a unos de otros, aquellos que justificaron y aquellos que no se justificaron, sino que hicieron lo que manda las Sagradas Escrituras. Al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, colocará a las ovejas de su derecha y a los chivos a su izquierda. Unos a la derecha y unos a la izquierda. Debemos nosotros ir ubicándonos. ¿Dónde nos gustaría estar en el día del juicio? Ya, todos dimos con el lugar. Bueno, ahora vamos a escuchar qué debemos hacer. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Maravilloso, ¿no? Para allá queremos ir, a la herencia, porque hemos escuchado el mensaje de Dios, hemos reconocido quién es nuestro prójimo, no nos hemos justificado. Oye, ¿quién será? Hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, como manda las Escrituras, y al prójimo. Van a ver por qué. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Uy, ya estoy comprendiendo.
Ya estoy comprendiendo, pero aún todavía no sé a quién es, pero me pone a prueba a través del alimento, a través de ayudar al necesitado con alimento, con que doy un aporte para que compren alimento, porque tuve hambre y me diste de comer, pero aún todavía no me ha dicho quién es el prójimo, ya vamos para allá. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Los justos, los que lo hicieron, sabiendo que el Señor dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. No se justificaron, sino que lo hicieron con aquel sin importar en su condición, sin importar quién era. Lo hicieron porque así lo manda la palabra del Señor. Los justos dirán, para que nosotros comprendamos a quién hay que hacer. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? ¿Cuándo, Señor? Si no miramos, nosotros lo hicimos de corazón, porque tu palabra lo dice, que lo hagan de verdad y de hecho. De verdad y de hecho, nosotros decimos, pero Señor, ¿cuándo? Presten atención. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Otra vez? Me lo hicieron a mí. Oh, ya comprendo, ahora sí. Ya comprendo, ahora sí. Que en ese hermano está el rostro de Cristo. De razón que el samaritano no lo pensó dos veces. Los dos primeros no sabían que ahí estaba el rostro de Cristo en ese pobre hombre tirado y golpeado y maltratado. El samaritano sí lo sabía. Por eso lo hizo. Que nosotros, amados hermanos, no nos justifiquemos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cuándo vendrá para yo hacerlo? Porque la palabra de Dios me enseña. No, todos los días hay un necesitado por ahí a tu alrededor, a nuestro alrededor. Todos los días hay uno por ahí sediento, hambriento, necesitado de un abrigo, necesitado de una visita. Sí los hay. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no vemos a Cristo presente. Pues déjeme decirle que Cristo está presente en ese hermano en el cual tú menos piensas. Ahí está el rostro de Cristo. Haz el bien sin mirar al quién. Hazlo. Ponlo en práctica. No solamente te quede con hacerlo de boca para afuera, sino llévalo al hecho. Esos son los justos. Esos se ubicarán en el primer lugar, a la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde el principio de la creación. Pero viene la otra parte, en la cual este estudiado, este maestro de la ley, se quería justificar. Presten atención. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, Siga. que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Uy. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: La justificación. Señor, pero
Aquí yo no sabía. Estaba escrito, sí, pero yo no sabía. Es que si yo lo hubiese sabido, yo lo hubiese segurito, yo lo hubiese hecho porque he tenido cómo, de qué manera hacerlo. Pero, Señor, yo no sabía. Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? La justificación. ¿Cuándo? No te vimos. ¿Cuándo? Si te hubiésemos visto con 1000 amores, Señor. Pero no recordábamos sus palabras, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo? Otra vez, Rosa, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey le responderá. Ajá. Le va a responder para que dejemos de justificarnos. En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. ¿Cuándo? Cuando no lo hicimos con ese hermano que necesitaba de alimento, de bebida, de vestido, de hospedaje, de visitarlo. Cuando no lo hicimos. Termina ahí. La enseñanza del día de hoy. Que debemos hacer buenos samaritanos, buenos cumplidores de la palabra del Señor. Y como lo volvemos a repetir, 1 de Juan 3:18, para que no se nos olvide lo que el Señor nos invita a reflexionar en este maravilloso día, en que podamos hacerlo. Habrán algunos que dirán, no, pero es que yo no tengo nada que compartir. Algo, amado hermano, tendrás. Algo, ¿sí? Algo tendrás que compartir. Lo que debes de hacer es como la viuda de Sarepta. No tenían nada que compartir. Pero el profeta de Dios le dijo, creyó en él, comieron él, ella, su hijo, y les quedó, nunca se le acabó. Hay que tener fe y confianza en Dios. Dice en el libro de Tobías, si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Pero nunca dejes de dar. 1 de Juan 3:18, la repetimos. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Que esto no se nos olvide, amados hermanos, y que es palabra del Señor. Otra vez. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. Sino de verdad y con hechos. Pidámosle al Señor que nos dé pues esa virtud de ser generoso con quienes lo necesitan. Sí. Observemos por un instante a nuestro alrededor. Todo lo que posees y poseemos es por gracia y voluntad de Dios. Vamos a aprovechar la oportunidad, especialmente en este domingo, Día del Señor, de poner en práctica su palabra. De que no nos estemos justificando. Yo quisiera ayudar, sí, pero es que no tengo a quién, no sé a quién. Reflexionemos y verás que sí tenemos a quién. Y en ese hermano está el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos gozar entonces de esa herencia que Él nos tiene prometida, ¿no? Y que descubramos en la palabra de Dios qué debemos hacer, como lo hemos compartido, qué debemos hacer para ir alcanzando lo que Él nos tiene preparado. Esas obras de misericordia. Que claro está que no basta con hacer esas obras de misericordia, somos salvos, no. Hay que seguir el cumplimiento de la palabra, de escucharla y ponerla en práctica. Bien, Rosita, nos despedimos. Sí, dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Capítulo y versículo. El 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 24. ¿Lo puedes repetir? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. De esa manera permanecemos con Dios, cumpliendo sus mandamientos, tratando de cumplirlos, que es duro. Es duro, ¿no? Claro que es duro,
pero Pero imposible. no, no imposible, claro que no. Dios nos ayuda porque hay que pedirles a Él precisamente, ¿a quién más? Al Todopoderoso, pedirle que nos ayude a cumplir sus mandatos y seguir sus caminos, sus preceptos. Y invitarle, recuerde que está el enlace del Patreon. Queremos ayudar, hay como dos familias que ayudando a algunas personitas de nuestra comunidad que todavía hay necesidad y aún más en la parte de alimento. Si nos quieren contribuir con un granito de arena, hemos dicho, lo que les salga de corazón, Dios se lo va a recompensar en 1000 bendiciones a usted y a su familia. Vengan, benditos de mi Padre. Uh-huh. Y también recuerden que queremos para diciembre hacer esta... Dios mediante. Sí, claro, si Dios lo permite, si tenemos vida aquí allá, porque todo lo sabe Dios. La actividad con los niños, hacer una actividad muy bonita a los niños. Está invitado. Sí, te están invitados a que nos ayuden, a que nos colaboren. Ya que vengan. Claro, vengan, ayúdenos y verán. Si Dios lo permite, también queremos hacer el video. Ojalá que estos niños con mucha alegría y puedan expresar un agradecimiento para cada uno de ustedes. Así es, que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.